¿Te has preguntado alguna vez si estás orando de la manera que agrada a Dios? ¿Y si te dijera que muchas personas elevan plegarias a diario, pero sus palabras no llegan al corazón del Señor? ¿Y si, sin darte cuenta, estuvieras cometiendo un error que impide que las respuestas del cielo lleguen a tu vida? Lo que estás a punto de descubrir en este video podría transformar para siempre cómo te comunicas con Dios. Porque hoy te revelaré el camino correcto para hablar con el Padre, el que Él mismo nos enseña en su palabra, el que abre las puertas del cielo y desata bendiciones sobre quienes lo practican. Tal vez has sentido que tus oraciones carecen de fuerza, que hablas pero no recibes respuesta, que clamas y parece que Dios permanece en silencio. Escucha con atención, existe un principio poderoso, escondido en las Escrituras, que puede cambiar por completo tu relación con el Señor. Cuando lo descubras, tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma. En los próximos minutos, te guiaré a través de la palabra para que comprendas el error más común que bloquea las respuestas a nuestras oraciones. Te mostraré la enseñanza precisa que Jesús nos dio sobre cómo orar. Descubrirás el poder de ciertas actitudes y palabras que activan el favor divino en nuestras vidas. Quédate hasta el final, porque la penúltima lección de este estudio podría ser la clave para liberar una bendición que Dios tiene reservada para ti. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios: Señor, guíame para orar según tu voluntad. Hazlo ahora. No es solo una frase, es un acto de fe que refleja tu deseo de aprender y crecer espiritualmente. Si crees que este mensaje es valioso, dale me gusta a este video. Así, YouTube lo mostrará a más personas que necesitan esta enseñanza, y juntos estaremos extendiendo la palabra de Dios. Gracias por apoyar este canal y por formar parte de esta comunidad de fe. Prepárate, porque lo que estás por aprender podría cambiar para siempre la forma en que te comunicas con Dios. Comencemos este poderoso estudio ahora mismo. Es fundamental recordar que Dios no se deja impresionar por palabras elocuentes o discursos extensos. No busca oraciones perfectas, sino corazones auténticos. Para entender esto, viajemos a una historia poderosa en la Biblia, la historia de Ana, una mujer que nos muestra lo que significa hablar con Dios desde lo más profundo del alma. Imagina a Ana en el templo, con el corazón destrozado. Año tras año había suplicado al Señor por un hijo, pero el cielo parecía callado. Mientras otros ofrecían sacrificios y celebraban, ella se apartaba, consumida por el dolor. Su esposo, Elcana, la amaba, pero no podía comprender la angustia que ella cargaba. Además, debía soportar las burlas de Penina, la otra esposa de Elcana, quien tenía hijos y la humillaba constantemente. Un día, agotada y sin fuerzas, Ana hizo algo diferente. Se postró en el templo y comenzó a orar con tal intensidad que sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Lloraba con amargura, derramando su alma ante el Señor. No era una oración superficial, era el clamor de un corazón quebrantado. En ese momento, el sumo sacerdote Elí la vio y pensó que estaba ebria, pero cuando ella le explicó su dolor, él entendió y le dijo: «Vete en paz, y que el Dios de Israel conceda la petición que le has hecho». Esa oración transformó su vida. Dios escuchó el clamor de Ana y le dio un hijo, Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. La clave no estuvo en las palabras que usó, sino en la actitud de su corazón. Ana no oraba por costumbre ni repetía frases vacías. Estaba derramando su alma ante Dios, sin máscaras, sin fingimientos, sin intentar aparentar una fe que no sentía en ese momento. Reflexiona, ¿cuántas veces has orado sin abrir verdaderamente tu corazón ante Dios? ¿Cuántas veces has pronunciado palabras sin sentido, sin mostrarle al Señor lo que realmente hay dentro de ti? La historia de Ana nos enseña que Dios no escucha oraciones mecánicas, sino aquellas que nacen desde lo más profundo del alma. No importa si las palabras son pocas o muchas, lo que importa es que sean sinceras. Cuando oramos con el corazón, con un clamor genuino, Dios no permanece en silencio. Puede que la respuesta no llegue de inmediato, pero Él siempre escucha. Si hoy te sientes como Ana, si has estado pidiendo algo sin ver resultados, no dejes de clamar. Dios no ha cerrado sus oídos, lo que busca es un corazón sincero,
alguien que se acerque a Él no solo por lo que necesita, sino porque confía plenamente en su amor y su poder. Antes de continuar con nuestro estudio, quiero que reflexiones, ¿cómo estás orando? ¿Desde la rutina o desde lo más profundo de tu alma? Si deseas que Dios escuche tu oración, háblale como Ana. No con frases preparadas, sino con la verdad que hay en tu corazón. Dios no busca perfección, busca autenticidad. Sigamos adelante, porque lo que viene a continuación te revelará un principio aún más profundo sobre cómo comunicarte con Dios de la manera correcta. Continuando con nuestro estudio, después de comprender que Dios escucha el clamor sincero del corazón, es momento de aprender algo esencial, cómo orar correctamente, no con palabras vacías ni repeticiones automáticas, sino con una oración que realmente nos conecte con el Padre. Para esto, no hay mejor enseñanza que la que Jesús mismo nos dejó. Sus discípulos, que lo habían visto sanar enfermos, liberar endemoniados y resucitar muertos, no le pidieron que les enseñara a hacer milagros. Lo que le rogaron fue algo más profundo: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque entendieron que el poder de Jesús emanaba de su comunión con el Padre. Antes de cada milagro, antes de cada enseñanza, antes de enfrentar cualquier prueba, Jesús oraba. Sabía que su fortaleza no venía de sí mismo, sino de esa relación constante con Dios. Fue entonces cuando Jesús pronunció una de las enseñanzas más poderosas de la Escritura: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. En estas breves palabras, Jesús no solo nos dio una oración para repetir, sino una guía espiritual que transforma cómo nos comunicamos con Dios. Primero, nos enseña a acercarnos a Dios como Padre. No oramos a un ser distante, sino a un Dios cercano, amoroso y accesible. No hablamos como si estuviéramos ante un juez, sino ante un Padre que nos ama y desea lo mejor para nosotros. Luego, nos muestra que la oración debe comenzar con adoración: santificado sea tu nombre. Antes de pedir algo, debemos reconocer quién es Dios, exaltarlo y rendirnos ante su grandeza. Después, Jesús nos guía a alinearnos con la voluntad divina: venga tu reino, hágase tu voluntad. La oración no es solo para pedir lo que queremos, sino para someternos a lo que Dios sabe que es mejor. Muchas veces, nuestras oraciones no reciben respuesta porque nos enfocamos más en nuestros deseos que en el propósito perfecto de Dios. Solo después de esto viene la petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos enseña a confiar en Dios para nuestras necesidades, pero con la mentalidad de recibir lo necesario, no lo excesivo. Luego, la oración aborda un punto crucial: el perdón. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No podemos acercarnos a Dios con un corazón lleno de rencor. Si queremos recibir misericordia, debemos estar dispuestos a darla. Finalmente, Jesús nos enseña a depender de Dios en la lucha espiritual: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. La oración es nuestra protección contra las trampas del enemigo. No podemos vencer con nuestras propias fuerzas, pero al orar, recibimos la fortaleza para resistir. Este modelo de oración nos muestra que hablar con Dios no es solo presentar una lista de deseos, es adorarlo, rendirnos a su voluntad, confiar en su provisión, vivir en perdón y buscar su protección. Reflexiona: ¿cómo has estado orando? ¿Es tu oración un momento rápido para pedir cosas o un encuentro genuino con tu Padre Celestial? Dios desea una relación contigo. No quiere palabras repetidas, busca un corazón que se acerque con fe y humildad. Sigamos adelante, porque lo que viene a continuación nos llevará aún más profundo en el camino de descubrir cómo hablar con Dios correctamente. Continuando con nuestro estudio, ahora vamos a explorar una de las oraciones más impactantes de la Biblia, una que literalmente abrió los cielos y demostró el poder del Dios verdadero. Esta historia nos muestra que cuando oramos con fe y certeza en Dios, el cielo responde de manera sobrenatural. Viajemos al tiempo del profeta Elías, en un momento en que Israel se había alejado de Dios. El pueblo estaba dividido,
muchos adoraban a Baal, y solo unos pocos permanecían fieles al Señor. Una gran sequía azotaba la tierra, y parecía que Dios estaba lejos. En este contexto, Elías, un hombre de fe inquebrantable, desafió a los profetas de Baal a una prueba decisiva en el Monte Carmelo. Imagina la escena, Elías, solo, frente a cientos de profetas de Baal, con un pueblo expectante. La prueba era clara, cada lado construiría un altar y clamaría a su Dios. El que respondiera con fuego del cielo sería reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal gritaron, danzaron y se cortaron con cuchillos, pero nada sucedió. Pasaron horas, y su Dios permaneció en silencio. Entonces llegó el turno de Elías. Con calma y confianza, restauró el altar del Señor con 12 piedras, representando las tribus de Israel. No solo preparó el sacrificio, sino que lo empapó con agua hasta que todo quedó completamente mojado, haciendo imposible, humanamente, que se encendiera. Luego, Elías elevó su oración: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que has hecho volver sus corazones a ti. En ese instante, fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua. El pueblo, al verlo, cayó rostro en tierra y exclamó: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Este momento fue una demostración absoluta del poder de Dios. Pero lo más importante es lo que podemos aprender de la oración de Elías. No gritó, no repitió palabras vacías, no se desesperó. Oró con fe y certeza, confiando en que Dios respondería. No pidió un milagro por beneficio propio, sino para que el pueblo reconociera la verdad y volviera a Dios. Aquí está la clave: una oración poderosa no depende del volumen, de la duración o de la cantidad de palabras. Depende de la fe con la que oramos y del propósito de nuestro corazón. Cuando oramos con certeza, creyendo que Dios escucha y actuará, el cielo responde. Quiero invitarte a hacer algo importante ahora. Escribe en los comentarios: Dios responde con poder. Al dejar este comentario, no solo declaras esta verdad sobre tu vida, sino que también ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Cada comentario hace que el video sea mostrado a más corazones que necesitan esta palabra. Escribe ahora: Dios responde con poder. Sigue atento, porque lo que viene en nuestro estudio te enseñará aún más sobre cómo hacer que tu oración tenga un impacto sobrenatural. Continuando con nuestro estudio, hemos aprendido que Dios escucha un corazón sincero, que nos enseñó a orar con propósito y que una oración con fe abre los cielos. Pero hay algo que puede bloquear por completo nuestra comunicación con Dios: la hipocresía. Jesús nos advirtió sobre esto con una parábola poderosa que revela la diferencia entre una oración vacía y una que realmente toca el corazón de Dios. En una ocasión, Jesús contó la historia de 2 hombres que subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, un líder religioso admirado por el pueblo, conocido por su estricta obediencia a la ley. El otro era un publicano, un recaudador de impuestos despreciado por la sociedad, considerado un pecador. El fariseo se puso de pie en un lugar visible y comenzó a orar en voz alta: Señor, te agradezco porque no soy como los demás ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Mientras tanto, el publicano se quedó atrás, sin atreverse a alzar la vista al cielo. Con el corazón contrito, golpeaba su pecho y decía: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Jesús concluyó la parábola con una enseñanza impactante: les digo que este hombre, el publicano, volvió a su casa justificado ante Dios, y no el otro. Porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Esta historia nos revela una verdad que a menudo olvidamos: Dios no se impresiona con nuestras palabras, nuestras obras ni nuestra aparente rectitud. Lo que Él mira es el corazón. El fariseo oraba con orgullo, convencido de su propia justicia, comparándose con otros para sentirse superior. Su oración no era para Dios, sino para mostrarse mejor que los demás. Su actitud demostraba que no reconocía su necesidad de Dios.
En cambio, el publicano sabía que no tenía nada que ofrecer. Su única esperanza era la misericordia divina. No intentó justificarse ni aparentar ser mejor de lo que era. Simplemente se humilló y clamó por perdón, y fue él quien salió justificado. Reflexiona, ¿cómo te presentas ante Dios cuando oras? ¿Lo haces con humildad, reconociendo tu necesidad de su gracia, o con una actitud de orgullo, creyendo que eres mejor que otros? Muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en la actitud del fariseo. Tal vez no decimos las mismas palabras, pero en nuestro corazón nos sentimos más espirituales, más justos, más merecedores del favor de Dios. Cuando nuestra oración se basa en esa mentalidad, deja de ser una verdadera comunión con Dios. La oración que Dios escucha es la del corazón humilde. No importa cuántos errores hayas cometido, si te acercas a Dios con sinceridad y reconocimiento de tu necesidad, Él te escucha. Pero si te acercas creyendo que eres suficiente por tus propias fuerzas, te estarás alejando de su gracia. Antes de continuar con nuestro estudio, quiero invitarte a reflexionar sobre tu actitud al orar. Si deseas que Dios escuche tu oración con misericordia, escribe en los comentarios, Señor, ten piedad de mí. No solo será una declaración de fe, sino que también ayudará a que este mensaje llegue a más personas. Cada comentario extiende la palabra de Dios a más vidas. Sigamos adelante, porque lo que aprenderemos a continuación revelará otro principio clave para que tu oración tenga poder ante Dios. Continuando con nuestro estudio, hemos aprendido sobre la importancia de la sinceridad, la fe y la humildad en la oración. Pero hay momentos en la vida en que la oración no es solo una práctica espiritual, sino un refugio, un lugar donde derramamos nuestra alma cuando todo parece oscuro. Ningún momento en la historia refleja esto mejor que la noche en que Jesús oró en el huerto de Getsemaní, la oración más angustiante y, a la vez, más poderosa registrada en la Biblia. Era de noche. Jesús había compartido la última cena con sus discípulos y les había hablado de lo que estaba por venir. Ahora estaba solo con su Padre. Sabía que la cruz lo esperaba. Sabía que el peso del pecado de la humanidad recaería sobre él. En esa hora de profunda angustia, hizo lo único que podía, orar. Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan, sus discípulos más cercanos, y les pidió que velaran con él. Luego se apartó y cayó de rodillas. Su oración fue un grito de dolor, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras revelan la lucha interna de Jesús. Como hijo de Dios, sabía lo que debía hacer. Pero como hombre, sintió el peso de lo que estaba por venir, la angustia, el dolor, la soledad. Su agonía fue tan intensa que, según Lucas, su sudor se convirtió en gotas de sangre, un nivel de sufrimiento que pocos pueden imaginar. En ese momento, ¿qué hizo Jesús? Oró con mayor intensidad. Y algo extraordinario sucedió después de esa oración. Jesús se levantó con una determinación inquebrantable. La carga seguía allí, la cruz aún lo esperaba, pero en la oración encontró la fortaleza para enfrentar su destino. Este pasaje nos enseña una lección poderosa: en nuestros momentos más oscuros, la oración es nuestro refugio. Jesús, el Hijo de Dios, no enfrentó su dolor en soledad ni con su propia fuerza, buscó a su Padre. ¿Cuántas veces, en medio de la angustia, intentamos resolver las cosas por nuestra cuenta? ¿Cuántas veces dejamos que la preocupación nos consuma en lugar de entregarla a Dios en oración? Dios no promete que no pasaremos por pruebas, pero sí promete estar con nosotros en ellas. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero transforma nuestro corazón, nos llena de paz y nos da la fuerza para seguir adelante. Si hoy estás pasando por un momento difícil, sigue el ejemplo de Jesús, no huyas, no cargues el peso solo, entra en la presencia de Dios y entrégale tu angustia. Él no te abandonará. Antes de seguir con nuestro estudio, quiero invitarte a escribir en los comentarios, Señor, en ti confío. No solo será una declaración de fe, sino que cada comentario ayudará a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta palabra. Sigamos adelante, porque lo que viene a continuación revelará otra clave poderosa sobre cómo nuestra oración puede transformar nuestra vida.
Continuando con nuestro estudio, hemos visto que la oración es un refugio en tiempos de angustia, una expresión de humildad y un acto de fe que abre los cielos. Pero hoy nos enfocaremos en un principio que muchos olvidan, la perseverancia. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían momentos en que parecería que sus oraciones no eran respondidas. Sabía que habría tiempos de prueba en los que muchos se sentirían tentados a rendirse, pensando que Dios permanece en silencio o no los escucha. Por eso, les contó una parábola que revela una verdad fundamental sobre la oración. Había una viuda en una ciudad que tenía un problema urgente. Alguien la había tratado injustamente y necesitaba justicia. En ese tiempo, las viudas eran especialmente vulnerables, sin nadie que las defendiera, y a menudo eran ignoradas por las autoridades. Pero esta mujer no se rindió. Fue ante un juez, un hombre que no temía a Dios ni respetaba a las personas, un juez corrupto e indiferente que no tenía intención de ayudarla. Sin embargo, ella no desistió. Día tras día, volvió a presentarse ante él, pidiendo justicia. Insistió hasta que el juez dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me está agotando con su insistencia, así que le haré justicia para que deje de molestarme. Jesús concluyó esta parábola con una enseñanza poderosa: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Les digo que pronto les hará justicia. La lección es clara: si un juez injusto respondió a la persistencia de una viuda, cuanto más Dios, que es un Padre amoroso, escuchará a sus hijos cuando claman con perseverancia. Muchas veces oramos esperando una respuesta inmediata, pero cuando no la vemos, nos desanimamos, pensando que Dios no nos ha oído o que no le importamos. Pero Jesús nos dice: no dejes de orar, sigue clamando, confiando, creyendo. No dejes de pedir, porque Dios es fiel y responde en su tiempo perfecto. Reflexiona: ¿hay algo en tu vida por lo que has estado orando, pero sientes que Dios aún no responde? ¿Has clamado por una bendición, una restauración, una sanidad? No te detengas. Sigue orando, sigue creyendo. La fe persistente mueve.